Buenas tardes a todos. Soy la doctora Alisa Haushalter, directora del Departamento de Salud del Condado de Shelby, y en nombre del alcalde Strickland y el alcalde Harris, quiero darles la bienvenida al resumen de noticias del jueves 3 de diciembre acerca de la Fuerza Especial de Memphis y el Condado de Shelby para combatir el COVID-19. Hoy estaremos hablando Tiffany Collins de la ciudad de Memphis, el doctor Bruce Randolph y yo. Primero voy a darles una breve actualización en cuanto a las cifras más recientes de casos de COVID-19 en el condado de Shelby y luego hablaré de otras cosas relacionadas con la pandemia. Más adelante vendrá Tiffany Collins para hablar de los eventos de pruebas de diagnóstico gratuitas que se estarán llevando a cabo este fin de semana. Por último, el doctor Randolph estará hablando más acerca de los casos de COVID-19 en el condado de Shelby y cuáles son las comunidades más afectadas. También tocará otros puntos como las recomendaciones más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Para comenzar, me gustaría resaltar lo que se está volviendo cada vez más evidente, y eso es el rápido aumento de casos de COVID-19. Para mí, este ha sido el pico más alto que hemos experimentado con la pandemia desde que comenzó a principios de año. Estamos en una época del año muy difícil, entonces realmente quiero enfatizar que hay mucha ansiedad y depresión y otras cosas que están relacionadas con la pandemia. Eso no solo está sucediendo a nivel local, sino a nivel nacional, y juntos podremos superar esto, pero todos y cada uno de nosotros debemos hacer lo que podamos para reducir no solo la propagación del COVID-19, sino el impacto de esa propagación en nuestra comunidad en general, no solo en las escuelas y en los sistemas de salud, sino también en negocios y otros establecimientos. Por lo tanto, es fundamental que hagamos todo lo que podamos como individuos y como organizaciones para reducir la propagación de este virus. Nuevamente voy a compartir los datos más recientes en cuanto a casos y la tasa de mortalidad por el COVID-19, así como información sobre las últimas 300 entrevistas que realizamos en noviembre. Sabemos que la semana pasada tuvimos un promedio de 471 casos nuevos por día. Eso está por encima de nuestro sistema de indicadores relativos al alarmante aumento de casos de COVID-19, cuyo límite es de 450 casos nuevos por día. Y nuestra tasa de casos ahora es de 49,3 por cada 100,000 habitantes, lo que significa un notable aumento. Quiero hablar un poco más sobre nuestra tasa de mortalidad. El 56,8% de afroamericanos han fallecido en el condado de Shelby por COVID-19. En el caso de la población blanca o caucásica, nuestra tasa de mortalidad ha sido del 26,4%. La tasa de mortalidad en otras razas es del 16,8% aproximadamente. En nuestra población latina, aproximadamente el 84% de nuestros casos se identifican como no latinos o hispanos y aproximadamente el 16% se identifica como latino o hispano. Quería compartir eso hoy porque a medida que la pandemia progresa, sabemos que las comunidades de color se han visto afectadas de manera desproporcionada, particularmente por el número de muertes. Sabemos que históricamente las comunidades de color en el condado de Shelby se han visto más afectadas por factores como la pobreza o enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, lo que implica un mayor riesgo de morir si se contrae el COVID-19. Pero también quería señalar que ahora que contamos con muchas más opciones de tratamiento, debemos hacernos la prueba de diagnóstico, sobre todo si tenemos síntomas de COVID-19, por más leves que sean, y buscar atención médica inmediatamente. Esto es sumamente importante para prevenir la propagación del COVID-19. Y como dije anteriormente, Tiffany estará dando más detalles sobre los nuevos eventos de pruebas gratis que se estarán realizando este fin de semana para todo el público. Por otro lado, me gustaría hablar de nuestra nueva herramienta de entrevistas. Sabemos que la información que está disponible es limitada, sobre todo porque se basa principalmente en las entrevistas o en los datos obtenidos. Si bien somos un departamento de salud independiente, usamos la base de datos asociada con el estado de Tennessee y esa base de datos tenía algunas limitaciones. Por lo tanto, agregamos una herramienta de entrevista adicional que nos ayudó a comprender mejor lo que las personas hicieron mientras estaban enfermas con COVID-19, de modo que pudiéramos usar esa información para impulsar las comunicaciones y adaptar intervenciones de tipo más preciso. Esto lo hemos estado haciendo desde mediados de septiembre y observamos estos datos mensualmente. Entonces quería compartir información sobre 303 entrevistas que se realizaron en noviembre y los datos que obtuvimos de dichas entrevistas. Aproximadamente la mitad de las 303 personas continuó participando en actividades de la vida diaria, mientras aún representaban un riesgo para los demás por tener COVID-19. Eso significa que eran contagiosas y podían transmitirle el COVID-19 a los demás. Cuando miramos los tipos de actividades en las que estuvieron involucradas estas personas, notamos que un 76% aproximadamente continuaba yendo a trabajar.
se ha hecho mucho hincapié en las pruebas de control en el lugar de trabajo para identificar a las personas que dan positivo desde el principio y pueden ser excluidas del lugar de trabajo inmediatamente. También sabemos que un 40% aproximadamente siguió realizando actividades públicas o sociales y solo el 3% indicó que continuaba participando en actividades relacionadas con la escuela. Queríamos ver específicamente cuántos días trabajaban estas personas mientras eran potencialmente contagiosas para los demás. Hemos compartido esta información en el pasado y hemos visto un pequeño cambio, lo cual es realmente positivo. Entonces, cerca de un 45% de las personas trabajó por un día, así que continuaron yendo a trabajar durante un día antes de ser aisladas. Anteriormente, ese número estaba mucho más cerca de los 3 días. Entonces, al reducir ese número, vemos que se puede reducir la oportunidad de propagación. Pero un total del 29% continuó trabajando hasta 2 días, mientras representaban un riesgo de contagio para los demás. Luego, un número más pequeño, solo el 10%, continuó trabajando hasta por 3 días. Por lo tanto, la conclusión es que si un individuo presenta cualquier síntoma, entonces debe quedarse en su casa, hacerse la prueba y permanecer aislado hasta que reciba el resultado de la prueba. Y luego debe actuar según corresponda dependiendo del resultado de la prueba. Para terminar, voy a hablar un poco sobre la cuarentena, aunque creo que el Dr. Randolph cubrirá ese tema más a fondo. Hay una nueva guía para la cuarentena y un recordatorio de que el aislamiento se aplica a aquellos que están activamente enfermos y representan un riesgo para los demás. La cuarentena es para aquellas personas que podrían enfermarse de COVID-19 en algún momento dado por haber estado expuestas al virus. Por lo tanto, queremos asegurarnos de usar los términos de manera adecuada. Pero ahora hay una nueva guía sobre la cuarentena que permite a una persona volver al trabajo o a sus actividades diarias más temprano. Y esto claramente será beneficioso para los empleadores, ya que las personas podrán volver al trabajo y los niños a la escuela en caso de que hayan sido expuestos al virus. Ahora los dejo con Tiffany. Gracias. Muchas gracias, doctora Haushalter. Buenas tardes. Mi nombre es Tiffany Collins y soy la subdirectora de Servicios Generales de la ciudad de Memphis. Hace un par de semanas, la ciudad ofreció varios eventos de pruebas gratis para brindarles a los ciudadanos la oportunidad de conocer su estado de salud antes de reunirse con familiares o amigos por el Día de Acción de Gracias. Debido a la respuesta a esos eventos, se tomó la decisión de ofrecer pruebas gratuitas durante los próximos 3 fines de semana, desde el 5 hasta el 20 de diciembre. Si ustedes creen que están enfermos, si tienen síntomas, si han estado expuestos, si han estado en contacto con alguien, si han viajado o si pasaron tiempo con otras personas durante el fin de semana de Acción de Gracias, los instamos a que vengan y se hagan la prueba. Si participaron en nuestro último evento de pruebas, no importa. Así que los invitamos a volver y hacerse la prueba otra vez. Y no solo este fin de semana, sino cada semana. Además del distanciamiento social y el uso de la mascarilla, las pruebas son la mejor herramienta que tenemos para mantener seguras a nuestras comunidades. Nuevamente, no hay exclusiones. Estas pruebas son para personas asintomáticas y sintomáticas. Aprovechen esta oportunidad. Estas pruebas son gratis. Pueden encontrar más información en el sitio web de nuestra ciudad para este evento y los otros que tengamos en el futuro. Muchísimas gracias por su tiempo y nuevamente háganse una prueba para protegerse y proteger a quienes los rodean. Ahora los dejo con el Dr. Randolph. Muchas gracias. Saludos conciudadanos del condado de Shelby. Soy el Dr. Bruce Randolph, oficial de salud del Departamento de Salud del condado de Shelby. Solo quiero agregar algo a lo que la doctora Haushalter mencionó sobre la disparidad que existe en términos de casos y muertes entre los afroamericanos en el condado de Shelby, en comparación con la población blanca y otras razas. La población del condado de Shelby es de aproximadamente 937.166 personas. Hemos tenido 49.631 casos de personas infectadas hasta ahora. El 5,3% de nuestra población entera ha sido infectada por este virus en este momento, que es aproximadamente 1 de cada 20 personas en la población del condado de Shelby. La población afroamericana del condado de Shelby es del 52,1%, pero el 56,8% de los casos de COVID-19 han ocurrido entre los afroamericanos de la región. La población blanca del condado de Shelby es del 40,6%, pero solo un 26,4% ha contraído COVID-19. Y como mencionó la doctora Haushalter, aproximadamente el 16% de los casos de COVID-19 se encuentra en la comunidad latina o hispana, la cual representa el 5,6% de la población total del condado de Shelby.
Ahora, cuando miramos la tasa de mortalidad, vemos que el 62,3% de las muertes por COVID-19 ha ocurrido entre personas afroamericanas en el condado de Shelby. Como dije anteriormente, la población blanca es del 40,6% y representa el 31,9% de las muertes que se están produciendo. Con esto quiero que se den cuenta de la disparidad que existe y por qué realmente nos tomamos esto muy en serio. Este virus afecta a todo el mundo. Debemos usar nuestra mascarilla, debemos practicar el distanciamiento social, debemos evitar las reuniones y estar en lugares donde haya mucha gente. No debemos participar en eventos como los que tuvieron lugar el fin de semana pasado y que podrían conllevar una propagación del virus. Debemos hacer nuestra parte para estar a salvo. Otra cosa de la que quiero hablar es sobre los cambios en la guía de los CDC en cuanto al aislamiento y la cuarentena. Como dijo la doctora Haushalter, si está infectado con COVID-19, si su prueba de COVID es positiva, se le coloca en aislamiento y debe permanecer en casa, aislado, durante al menos 10 días. Y si en el transcurso del tiempo ya no tiene síntomas ni fiebre por 24 horas, tampoco ha tenido que tomar el medicamento, entonces así podrá salir del aislamiento al concluir el periodo de 10 días. La cuarentena se aplica a alguien que puede estar infectado porque ha estado expuesto a alguien que ya está enfermo o que ha dado positivo en la prueba. Aquellas personas que ya estaban en cuarentena cuando los CDC anunciaron los cambios tenían que esperar 14 días. De hecho, los CDC indican que todavía prefieren la cuarentena de 14 días, pero permiten algunas alternativas. Por ejemplo, si una persona está en cuarentena durante 10 días y ya no tiene síntomas, no tiene fiebre, entonces puede salir de su cuarentena y no necesita una segunda prueba. Lo mismo pasa con una persona que estuviera aislada. Sin embargo, existe otra alternativa. Si una persona está en cuarentena durante 7 días y después del 7º día está bien, sin síntomas ni fiebre, entonces puede hacerse la prueba. Y si su prueba es negativa, entonces puede salir de la cuarentena. Pero en cualquier situación, ya sea después de 10 días o de 7 días, se debe continuar usando la mascarilla, practicando el distanciamiento social y otras medidas que son necesarias para continuar monitoreando estos síntomas. Por otro lado, quiero anunciar oficialmente que, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Salud de Tennessee, en realidad la sección 1200-14-01.06, bajo el título de deberes de los médicos, ahora se le permite a los médicos, de hecho se requiere que los médicos informen a sus pacientes si dan positivo en una prueba de una enfermedad contagiosa y tienen la autoridad de colocar a la persona en aislamiento o en cuarentena. Muchas veces los médicos reciben estos resultados antes que el Departamento de Salud. Por lo mismo, les pedimos que notifiquen a ese paciente y le informen que es positivo, que debe irse a casa, permanecer aislado y quedarse allí hasta que tenga noticias del Departamento de Salud. De esta manera podremos identificar rápidamente a las personas que dan positivo en las pruebas, aislarlas y evitar que hagan las cosas que la doctora Haushalter ha dicho antes, como ir a trabajar, salir, socializar y hacer otras cosas mientras tienen COVID-19. Este es un esfuerzo para intentar reducir y controlar la propagación de este virus. Muchas gracias.